Es probable que lo sepas, pero reflexionemos un poco más sobre lo siguiente. La computadora o el celular en el que escuchás este podcast, la tele en la que mirás las eliminatorias, el microondas donde calentás la comida y el aire acondicionado que vas a prender seguido este verano, recorren miles de kilómetros antes de que lleguen a tu casa. No me refiero solo a las miles de millas náuticas y a los 40 días que el barco demora trayendo los insumos desde China al puerto de Buenos Aires, sino justamente a los 3.000 kilómetros que hacen esas piezas desde el puerto de Buenos Aires al fin del mundo, es decir, al puerto de Ushuaia. Allí los contenedores van a los depósitos fiscales para su desconsolidación y las partes se suben a camiones para luego ser descargadas en las fábricas donde se hacen los productos. ¿Cómo suben al continente desde la isla esos electrodomésticos? En la mayoría de las veces lo hacen en camión, el modo de transporte más caro y contaminante, pero a la vez el más regular y rápido en comparación con el barco. Ahora bien, ¿por qué si en el mundo más del 80% de las mercaderías se mueven en barco, ese porcentaje baja a menos del 1% en la Argentina, con un litoral fluvial y marítimo de más de 3.000 kilómetros? ¿No es muy bajo el porcentaje si tenemos en cuenta que el 100% de los celulares, teles, microondas y aires acondicionados de industria nacional, que abastecen al 95% de la demanda del país, se fabrican nada menos que en una isla? La respuesta está en la realidad que vive la Marina Mercante Nacional, que recorre un cadalso de lenta agonía desde hace más de 3 décadas. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. 2024, el año de la energía. Además, el COMEX se reúne con las autoridades. Por otro lado, guiños entre el gobierno y la minería. También importación temporal y zonas francas. Por último, perspectivas tras las últimas comunicaciones del Banco Central. ...2024, el año de la energía. El sector energético representó en lo que va de 2023 el 11% del total de las exportaciones del país y se encamina a cerrar el año con un superávit de $100 millones, tras años de ser el rubro más representativo del déficit comercial y de fuga de divisas por la importación de gas natural licuado. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, señaló además que de la mano de las obras de infraestructura que se están llevando adelante, en 2024 el superávit sectorial saltará a los $3.800 millones. La funcionaria destacó durante la exposición Oil and Gas Argentina que la industria de los hidrocarburos representa el 8% del PBI y que gracias a la puesta en marcha definitiva en 2024 de obras clave para el sector, el déficit comercial energético de $4.500 millones registrado el año pasado se convertirá en un superávit de $3.800 millones el año que viene. Entre las obras se cuenta la etapa 1 del gasoducto Néstor Kirchner, la reversión del gasoducto del norte y la rehabilitación del oleoducto transandino que permitió retomar las exportaciones de crudo a Chile luego de 17 años, junto con la ampliación del oleoducto del Valle para duplicar la evacuación de crudo hacia el Atlántico como plataforma central de exportación. Siguiente noticia Lackout. Reunión con las autoridades. Las principales cámaras que agrupan a los actores del comercio exterior solicitaron una audiencia urgente con el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y el director general de aduanas, Guillermo Michel. Las entidades reclaman desde hace meses la falta y la demora en la aprobación de las declaraciones CIRA y de las solicitudes CIRASE, la imposibilidad de acceder al mercado libre de cambios,
ante la falta de información relativa a los plazos y fechas asignadas a las declaraciones CIRA dentro del servicio MOA Reingeniería, así como también la falta de la fecha de aprobación de la declaración CIRASE en el sistema respectivo. Plantearon además la disconformidad por el diferimiento forzado de los plazos asignados oportunamente en la fecha definitiva de acceso al MULC, la incorporación de la fecha de aprobación de la solicitud CIRASE a fin de facilitar el análisis del cómputo del plazo respectivo, inconsistencias sistémicas en la capacidad económica financiera y, por último, fuertes caídas del servicio interactivo solicitud de contacto por periodos prolongados. El pedido lleva la firma de 16 cámaras, federaciones y confederaciones que agrupan los intereses de los exportadores, importadores, despachantes de aduana, transportistas, agentes de carga, agentes marítimos, empresarios e industriales. Siguiente noticia Lacaut. Guiños entre el gobierno y la minería. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros informó que a partir de un trabajo conjunto con la Secretaría de Minería y la Dirección General de Aduanas, se logró destrabar la totalidad de las CIRAs presentadas por la industria. La aprobación generalizada fue posible luego de una reunión en la que los directivos del sector minero le plantearon a la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y al titular de Aduanas, Guillermo Michel, la necesidad de que el sector pudiera acceder a bienes e insumos esenciales para mantener la continuidad productiva y el ritmo de construcción de los nuevos proyectos. Dialogamos al respecto con Roberto Cachola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Con relación al comunicado de CAEM del día martes 12 de septiembre relacionado con la autorización de CIRAS para la actividad minera, cabe mencionar que la Cámara gestionó ante la Secretaría de Minería y la Dirección General de Aduanas la necesidad de que determinadas importaciones que se encontraban pendientes pudieran ser tramitadas con celeridad. Se mantuvieron reuniones en ese sentido y afortunadamente se fue adelante con la aprobación de las mismas, permitiendo normalización de determinada producción, fundamentalmente tratándose la minería de una actividad netamente exportadora. En el año 2022 la minería exportó por cerca de 4.000 millones de dólares e importó por algo menos de 400 millones de dólares, lo cual en este contexto hace que sea imprescindible que la cadena de producción de minerales se mantenga, y en ese sentido tuvimos la colaboración de las autoridades para que esta aprobación se manifestara y se materializara rápidamente. La minería es el sexto complejo exportador argentino que se caracteriza por ser un aportante neto de dólares para el país, dado que su balanza comercial es positiva. Por cada dólar que importa genera $10 de exportaciones. Siguiente noticia Lacaut. Importación temporal y zonas francas. Se dice que el comercio exterior es una avenida de doble vía, donde para poder exportar hay que poder importar. Por eso, en tiempos de cepo y falta de dólares, vemos igualmente la afectada la importación como también la exportación. Para intentar sortear la dificultad financiera asociada a la crisis de dólares, desde la zona franca de La Plata hay operadores que impulsan replicar el régimen de importación temporaria en el enclave franco y así poder luego exportar el producto. Le consultamos a Guadalupe Sola, directora general de Jidoca, uno de los usuarios de Zona Franca, para que nos explique más sobre el alcance de la propuesta. Respecto a las importaciones temporales, son aquellas importaciones de insumos que no pagan derecho de importación. ¿Por qué? Porque tienen como objetivo formar parte de un proceso productivo que tiene la finalidad de exportar dicho producto. A modo de ejemplo, ingreso temporalmente una batería que va a formar parte de una automotriz para ser exportada. Ahora bien, estas importaciones temporales hoy en día se rigen por el decreto 1330 del 2004 y van acompañadas de un certificado de tipificación. ¿Qué es el certificado de tipificación? Es un documento que yo tramito ante la Secretaría de Comercio donde le indico, le informo y le comunico al Estado cuál es la relación entre ese insumo del cual yo ingresé temporalmente con el producto que voy a exportar, ¿sí? Lo que estamos proporcionando es la posibilidad de aplicar este decreto 1330 dentro del predio franco de la zona franca de La Plata. Como bien comenta Guadalupe, la importación temporaria es clave en aquellas industrias con alto volumen de importación asociada a una exportación,
como la automotriz y, más recientemente, la soja, que debido a la sequía debió importarse de Paraguay y Brasil para poder generar harina, pellets y aceite y así poder cumplir con los contratos de exportación. Ahora bien, ¿cómo se puede replicar el decreto en la zona franca? Guadalupe nos dijo que hay dos opciones. La primera opción es generando un proceso productivo dentro del predio franco, es decir, ingreso el insumo, genero el proceso productivo y una vez finalizado mi producto debo exportar el 100%. ¿Sí? No puedo ingresarlo al territorio argentino. La opción 2 es ingresar el insumo dentro del predio franco y una vez que tengo el ingreso en el predio, decidir qué hacer con ese insumo, dependiendo de las posibilidades comerciales. Puede ser que parte de ese ingreso lo ingrese por una importación temporal para una fabricación y una posterior exportación, o puede ser que parte de eso que ingresé lo ingrese a consumo. Entonces, lo que me da la facilidad de tener la mercadería, el insumo dentro del predio franco, es decidir, depende de mi oportunidad comercial, qué hacer con ese insumo. De esta manera puedo evitar los vencimientos del certificado de tipificación, los extra costos, los derechos de multa y algunas cuestiones más que hacen al normal funcionamiento de una importación temporal. De esta manera se sumarían los beneficios fiscales y financieros que ofrece la zona franca a una realidad difícil que enfrenta el comercio exterior en la actualidad. A modo de ejemplo, en el año 2018, dentro del predio franco, Shidoka tuvo un cliente que generó un proceso productivo para exportar. Es decir, ingresó los insumos, los procesó dentro del predio franco, cuando tuvo el trabajo terminado, generó el certificado de tipificación y egresó la totalidad de su producto al exterior. Siguiente noticia Lacaut. Perspectivas tras las últimas comunicaciones del Banco Central. En medio de un raid electoral, el ministro de Economía y candidato oficial a la presidencia, Sergio Massa, anunció una liberación masiva de CIRA para pequeñas y medianas empresas por un valor superior a los $700 millones, como comentamos en el último episodio. No obstante, más allá de la liberación de permisos, continúa pendiente la situación de la deuda comercial que el Banco Central mantiene con los importadores, muchos de los cuales todavía no pueden acceder al mercado de cambios para girar divisas. Consultamos a Javier Opedizano, Product Owner Célula Comex en el Banco Superville, que nos comentó cómo sigue la situación. La situación respecto de los pagos al exterior continúa siendo compleja independientemente del tamaño de la empresa. Aún no puede ponderarse el impacto de la liberación de las CIRAs anunciado por el ministro de Economía debido a los plazos de pago que éstas tienen. Por eso, seguramente en próximos meses se podrá describir si alguna industria o sector ha sido beneficiado. Además de esta cuestión, hay que atender de qué manera el Banco Central irá saldando la deuda con importadores acumulada a la fecha. El Banco Central, además, difundió dos nuevas comunicaciones. Una que ajusta el mercado de cambios en función del programa de incremento exportador y otra vinculada al sistema de pagos en moneda local. Opedizano nos explicó a qué remite la comunicación A7833 que complementa el decreto 433 de este año de incremento exportador. Es para aquellos sujetos que hayan exportado en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia del decreto. Este nuevo programa, a diferencia de los anteriores, no trae un tipo de cambio diferencial, sino que introduce la novedad que quien liquida al menos 75% del valor facturado según la condición de venta pactada, al 25% restante lo va a considerar de libre disponibilidad. Y además, quien liquida al menos 75% del monto cobrado o desembolsado en el exterior, se le va a dar por cumplido el régimen informativo de ese anticipo, prefinanciación o posfinanciación del exterior. Le consultamos además sobre el objetivo y duración de la medida. Esta medida, anunciada a través del boletín oficial y con vigencia durante todo el mes de septiembre, busca por parte del gobierno mejorar la performance exportadora perjudicada por la baja de precios internacionales, la sequía, la baja de cantidades exportadas, entre otras cuestiones, y de esa manera mejorar las reservas del Banco Central. La otra comunicación adapta la normativa al sistema de pagos en moneda local ampliado, recientemente anunciado por el gobierno. En tanto, con la comunicación 7834,
el Banco Central permite a los residentes realizar a través del sistema de monedas locales, SML, implementado con los bancos centrales de Brasil, Uruguay y Paraguay, la posibilidad de realizar cobros de exportaciones y pagos de importaciones de bienes y servicios, no se incluyen los financieros, además pago de jubilaciones y otros beneficios previsionales, la posibilidad de documentar estos pagos en la moneda del país de destino. La misma aclaración se realiza con las liquidaciones imputables al cumplimiento de los permisos de embarque a través del SML. Este sistema de pagos en moneda local permite acceder a un tipo de cambio más competitivo, representativo del mercado mayorista, independientemente del volumen de la transacción, y evita un spread del tipo de cambio, por lo cual se celebran las ampliaciones de este mecanismo de pagos. Atentos a la complejidad de la situación de los importadores y las novedades prácticamente diarias en el mercado de cambios, le pedimos al Ejecutivo del Banco Superville que brinde recomendaciones operativas. Nuestra recomendación a los clientes que realizan negocios internacionales es tener una perfecta coordinación desde lo financiero, logístico, aduanero y administrativo, y contar con la especialización y cercanía de un oficial especialista en comercio exterior que brindan la entidad bancaria, y de ese modo cumplir con la fecha de liquidación del cobro o pago que permita cumplir la obligación con esa contraparte. Y ahora sí vamos con el tema de este episodio. Con el perdón de quienes padecen la afectación, la Argentina sufre una dislexia logística. Años de falta de planificación nos llevaron a una realidad alterada en el transporte. Vamos a un ejemplo. Si le preguntamos a alguien cuántas líneas aéreas conoce, seguro podrá nombrar al menos 5. Pero si le pregunto por líneas marítimas, tal vez haga un silencio prolongado. Es una cuestión de experiencia personal. Es muy probable que haya estado alguna vez en un aeropuerto y muy poco probable que lo haya hecho en un puerto. Pero si probamos a repetir la pregunta en el ambiente del comercio exterior, donde se trabaja con cargas y no con pasajeros, la respuesta será diferente. Podrán nombrar hasta 10 o más líneas, tanto aéreas como marítimas. Pero solo los que peinan canas van a poder nombrar líneas marítimas de bandera argentina. Los más jóvenes con suerte vieron 1 o 2 barcos nacionales con contenedores. No por desconocimiento, simplemente porque no hay. Si los electrodomésticos que consumimos en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe llegan en camión desde Ushuaia, haciendo aduana en Chile, cruzando el estrecho de Magallanes en un ferry, es porque no hay barcos suficientes para hacerlo directamente al puerto de Buenos Aires. Y si los hay, son muy caros, hasta 5 veces más caros que un camión. Y encima son tan pocos que no garantizan la regularidad que necesita la demanda y el consumo de esos productos. Son pocos los barcos porque este es un tráfico de cabotaje, que solo puede hacer un buque de bandera argentina tripulado por argentinos. Consultamos a Gustavo Ereniu, abogado especializado en Derecho Marítimo, para que nos explique un poco más sobre esta ley de cabotaje. La ley de cabotaje establece que todas las operaciones de transporte entre puertos argentinos deben realizarse con buques de bandera nacional tripulados por argentinos y en los que se maneje el idioma nacional. Esta exigencia es de carácter prácticamente absoluta y solo cede ante la aparición de circunstancias designadas como de fuerza mayor o excepcionales en las cuales se pueda encontrar afectado el abastecimiento del país y como tal hagan necesario la autorización de buques de otras banderas. La ley es clara. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen una ley que defiende el cabotaje. Otros países como Chile y Perú están desregulándolo para abaratar los costos logísticos. Pero más allá de la ley y su cumplimiento, ¿qué es lo que pasa cuando no hay oferta para satisfacer la demanda? Ereniu lo contextualiza así.
creo que debería ser sujeto a un cierto análisis o por lo menos un ejercicio de análisis la situación de aquellos tramos marítimos o fluviales en los que es inexistente el tráfico, de hacer un estudio serio a los efectos de ver si es posible o no efectuar operaciones de cabotaje. Un poco de historia. La ley de cabotaje es un decreto ley de 1944. En línea con la Jones Act, que define al cabotaje norteamericano, se promovió entonces a la Marina Mercante porque se la consideraba una reserva de la Marina de Guerra. Es decir, era una especie de reaseguro en momentos que había hipótesis de conflictos bélicos. Pero mientras políticamente se mantuvo el marco normativo, tal vez por pereza administrativa para actualizarlo, la economía fue por otro andarivel, el de la rentabilidad. Los costos de la tripulación y del armamento mercante nacional, es decir, de la puesta a punto de la embarcación, se elevaron tanto que las empresas argentinas migraron sus operaciones a tráficos crecientes y más rentables como el paraguayo. No obstante, quedan bajo bandera argentina remolcadores, barcazas, buques, tanque y algunos pocos portacontenedores. Y cuando una naviera internacional necesita tocar 2 puertos argentinos, tiene que solicitar un waiver, es decir, una excepción a la ley de cabotaje. Y allí es donde se dan situaciones particulares, como nos comenta Ereñú. Un armador internacional que tenía situados contenedores vacíos en un puerto, creo que era Campana, necesitaba hacer un movimiento de buena cantidad de contenedores hacia un puerto como el de Rosario, y cuando solicitó una excepción a la ley de cabotaje, lo que técnicamente se denomina waiver, obtuvo una oposición por parte de un armador nacional que ofreció hacer ese mismo transporte con una barcaza que no tenía remolcador y que para ser operable había que efectuarle reparaciones en el piso y acondicionarlo como para hacer ese transporte, lo que desde un punto de vista práctico era absolutamente inviable, con lo cual se produjo un bloqueo de la operación sin que hubiese ningún tipo de buque o artefacto naval en condiciones de efectuar ese tramo. Por ejemplos como este, el experto plantea la necesidad de revisar el esquema porque hay 2 intereses contrapuestos. Por un lado, la necesidad de proteger la marina mercante y por el otro lado, la necesidad de la carga de contar con una logística de transporte eficiente, regular y de bajo costo. La ley hoy no admite miramientos, porque mientras hay incentivos para irse de la bandera argentina, no hay estímulos para que ingresen armadores extranjeros al registro nacional para realizar el cabotaje ausente. Además de las cuestiones del cabotaje, existe cierta inflexibilidad y cierta dificultad a los efectos de operar como armador nacional. Con esto quiero decir lo siguiente: si un armador extranjero quisiese constituir una empresa de navegación nacional y operar bajo las reglas argentinas, estaría sujeta obviamente a determinadas condiciones o exigencias impositivas e inclusive cierta dificultad para ingresar y para egresar sus buques del país, que hacen que sea cuanto menos dificultosa. Tenemos un ejemplo claro en nuestro país, que en los últimos 30 años ha habido una grandísima emigración de buques que antes eran de bandera nacional hacia otras banderas de otros países, debido justamente a las complejidades propias que implica operar como armador nacional. Sin soluciones de fondo emergen planteos superficiales. Por ejemplo, ¿qué tratamiento tiene el contenedor vacío, dado que allí no hay carga que se mueve, sino solo un envoltorio metálico? Le preguntamos a Ereñú si esto también configura cabotaje. De acuerdo a la ley de cabotaje, se consideró siempre que el posicionamiento de contenedores vacíos entre puertos nacionales era una operación de transporte, porque en cuanto había actividad económica, es decir, se consideraba como una operación de transporte nacional. Este criterio no es un criterio caprichoso solo de Argentina. En la Unión Europea existe la regulación S 1072 del 2008, establece que las operaciones de posicionamiento de contenedores, tanto por agua como por tierra, son
considerados cabotaje porque son integrantes de un contrato de transporte o son, cuanto menos, accesorios o relacionados con un contrato de transporte. Este criterio, no obstante, no es universal y hasta chocaría con otra ley argentina, explicó Ereñu. Este criterio no es compartido por ejemplo, la ley de fomento a la marina mercante chilena, en la que considera que el contenedor no es mercadería, lo cual es cierto, de acuerdo inclusive a nuestra ley, que es el Convenio de Seguridad de Contenedores de la Organización Marítima Internacional, fue sancionado por ley 21967, en lo que claramente el contenedor no es mercadería, sino que es un equipo de elementos de transporte, y la ley chilena, al determinar que no es mercadería, consideraba que no correspondía, digamos, la aplicación de la ley de fomento a la marina mercante. Sin perjuicio de ello, y más allá del criterio pacífico y del país que considera esto, las operaciones de posicionamiento de contenedor vacío como de cabotaje, lo cierto es que nuestra ley de cabotaje no habla de mercaderías, como había hablado en el primer apartado cuando hablaba de la diferencia entre cabotaje y reserva de carga, sino que habla básicamente de operaciones de transporte, con lo que en el caso de que decidiese la autoridad permitir el posicionamiento de contenedores vacíos, debería dictar alguna especie de norma o algún tipo de aclaración, debido a que, en principio, claramente, más allá de que no haya un conocimiento de embarque, y no haya cargador y no haya recibidor, es una operación de transporte. O sea, hay una operación que empieza en un punto A y termina en un punto B. No veo dificultades interpretativas, de acuerdo a las normas argentinas locales, en incorporar al posicionamiento de contenedor vacío como de transporte y como tal alcanzada por la ley de cabotaje. Si no hay bodega argentina, ¿vale la exclusión total y restrictiva de los buques internacionales? Aquí la economía vuelve al análisis político. Todo dependerá de quién esté en la Casa Rosada. Proyectando candidatos, la respuesta que se puede ensayar sale sola. Mientras tanto, impacto ambiental mediante, los electrodomésticos que consumimos seguirán llegando en camión desde el fin del mundo, gracias a la logística disléxica argentina, donde el transporte más caro del mundo es, en este caso, más barato que el transporte más barato del mundo. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias por conectar. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.